inanimados, Dios puso en nosotros sentimientos, emociones, y algunas veces nos sentimos tan aplastados, tan sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante por los muchos problemas que enfrentamos. Y es imposible que las quejas dejen de aflorar, ¿verdad? Yo me he quejado, yo no sé ustedes, pero yo algunas veces me he quejado. Y me he sentido mal, pero mi humanidad me traiciona. En cierta ocasión, un monje en el Tíbet se fue a recluir a un monasterio. Y se le dijo que tenía solo 2 palabras, tenía que hablar cada año. Transcurrió el primer año y se fue a presentar delante del abad. Y se le dijo, se te permiten tus 2 palabras. El monje dijo, cama fría. Y se retiró. Siguió recluido en el monasterio. Pasó otro año y lo trajeron delante del abad. Y el abad le dijo, tienes 2 palabras que hablar delante de mí. Comida fría. Se volvió a ir y volvió a pasar el otro año. Y cuando estaba delante del abad, le dice el abad, ya transcurrieron 2 años y dijiste tus 2 palabras. Este es tu 3er año. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Se te permite hablar. Y el monje dijo, yo renuncio. Le dice el abad inmediatamente, pues claro, no esperábamos otra cosa. Desde que tú estás aquí, lo único que has hecho aquí es quejarte, le dijo. Hermanos, ¿quién no nos quejamos en este mundo de maldad, de dificultades y de problemas? Desde el mismo momento en que nosotros entramos a este mundo, nos quejamos con un llanto. Crecimos, nos hicimos adultos, nos estamos envejeciendo y comienzan a aparecer dolores por todos lados. Y las visitas a los médicos. Estamos quejándonos. Pero eso es una consecuencia natural por habernos apartado de Dios. Yo estoy contento por muchas cosas. Porque seguimos aquí, las mismas personas, y hemos visto venir e irse a otras. Por esas personas tenemos tristeza. Pero por los que estamos aquí, yo comparto esa alegría y yo sé que ustedes también. A pesar de las dificultades y las quejas, aquí estamos. Porque no nos hemos hecho los sordos ante los llamados repetitivos del poderoso Espíritu de Dios. Y Él no nos obliga, ni obliga a nadie allá afuera. Él no obligó a nuestro hermano Joaquín a que viniera aquí. Él fue obediente a esa inquietud y quiere volver a recomprometerse con el Señor. La hermana de Lida, después de muchos años, oyó, como ha estado oyendo todo este tiempo, y ha ido otra vez buscando la palabra de vida. Por eso hay que alegrarnos. El Espíritu de Dios no obliga a nadie. Somos nosotros, con ese libre albedrío que ha puesto en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a seguir quejando, es cierto. Pablo se quejaba. No entró en discusión con una persona por Juan Marcos. Se quejaban de fulano. Él se quejaba de fulano. Pedro se quejaba. Le dijo Pedro a Jesús, ¿y este qué? Hablando de Juan. Tú lo tuyo, le dijo Jesús. Pero el asunto es ese. Nos estamos quejando. Pero ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Somos constructores o somos destructores? Y eso lo vamos a determinar nosotros con nuestro comportamiento delante de Dios. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un hombre llamado Nehemías, quien fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, puesta a fuego. Sin embargo, en el relato bíblico, en Nehemías 2, en adelante, aparecen una y otra vez 2 personajes, Sanbalat y Tobías, 2 instrumentos del enemigo,
que constantemente estaban ahí, dando lo que hacer al varón de Dios con una comisión que cumplir. Estos hombres, como instrumentos del enemigo, lo único que sabían hacer era eso, tratar de detener la obra de Dios en la vida de Nehemías. Y ese mismo enemigo ha estado obrando en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, tratando de detener que nosotros reconstruyamos nuestras vidas deshechas, porque venimos a este mundo deshechos y estamos viviendo deshechos, pero ya no más, porque el Espíritu de Dios vino a nosotros y hemos sido mansos para que el Señor nos moldee a su imagen y semejanza otra vez. Así que Nehemías decide reconstruir lo que Dios le manda hacer. Pero estos hombres estaban causándole muchos problemas. Nehemías, como sabemos nosotros, el relato, era el copero del rey. Y eso lo ponía en cercana proximidad al rey. Él no solo estaba en un lugar de influencia, sino que vivía en un lugar de afluencia, de mucha riqueza. Prácticamente él vivía en el lujo, literalmente hablando. Vivía en el lujo, en el regazo del lujo. Era judío y a los judíos se les había permitido regresar a su tierra, pero los muros de la ciudad estaban en ruinas. Y Nehemías fue escogido por Dios para reconstruirlos. Cuando tú quieres construir algo, van a venir problemas en tu vida. Porque cuando Nehemías se le comisionó eso, ¿acaso no vinieron problemas en su vida, en su camino? Así que cuando Dios te comisiona a que reconstruyas tu vida, tenlo por seguro. Van a venir personas a causarte muchos problemas. ¿Y saben cuál es lo peor? No es tanto las personas desconocidas, sino los más cercanos. Eso sucede muy a menudo. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? Este es un plan maquiavélico, magistralmente planeado y ejecutado por el enemigo de Dios y de las almas. Porque él sabe que a los seres humanos emocionales al fin, ¿qué nos va a doler más? ¿El ataque de allá de unos desconocidos o el ataque desde adentro de nuestros seres queridos? Con nuestros seres queridos, por supuesto. Eso nos desangra, eso nos desanima, eso nos pone tristes. Y así se sentía Nehemías. No porque estos no eran parte del pueblo de Dios. Pero él sabía en su corazón, en lo profundo de su ser, que él estaba cumpliendo con la obra del ser supremo del universo. Y estos individuos estaban ahí constantemente. Eso era, miren, ahí, constantemente, dándole que hacer. Sin embargo, Nehemías siguió adelante. Continuó con lo que Dios le encargó que hiciera. Así que cuando tú te abocas a la obra de Dios con el método de Él, tenlo por seguro, vas a encontrar oposición, te van a atacar, te van a hacer sentir mal. Pero que eso no te desanime, mi hermano y mi hermana. Porque todos esos ataques se van a estrellar contra el mismo ser que se estrelló los ataques de Satanás contra Dios en el cielo. Fue tirado acá, siguió atacando a la obra de Dios y hasta este momento él podrá haber ganado alguna que otra batalla, pero la guerra la tiene perdida. Y la guerra de tu vida también él la tiene perdida si tú sigues adelante y no te desanimas. Yo no te puedo dar esa fuerza, yo no te puedo animar, pero el Espíritu de Dios sí puede animarte. El Espíritu de Dios te puede dar ese poder. Y lo que venga sobre tu vida, tú sigue adelante y verás que vas a triunfar. Y un día no muy lejano vas a estar riéndote de todo lo que pasó allá atrás y gozarás de las mansiones celestiales por la eternidad sin fin. Eso no lo digo yo, sino lo dice la poderosa palabra de Dios. Vamos a ser severamente atacados. Puede ser desmoralizante, doloroso, pero Dios va
llevar a justo fin su propósito en tu vida y en mi vida si nosotros se lo permitimos. Leamos Nehemías 4:2. Cuando las burlas empezaron, miren lo que dijo Sanbalat y Tobías, diciendo al siervo de Dios, del siervo de Dios, cuando estaba reconstruyendo lo que Dios le mandó hacer. Dice Nehemías 4:2. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así se burlaban los enemigos de la causa de Dios, de su siervo. Estaban poniendo en entredicho lo que Nehemías podía hacer para la gloria de Dios. Pero Nehemías, a pesar de que se sentía mal, él confió en el brazo poderoso de su Dios y siguió adelante. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi hermano y hermana. Tenemos que seguir adelante. Estos problemas no se van a detener, van a seguir. Pero no importa. Nosotros no estamos en un picnic. Nosotros no estamos de vacaciones. Por eso es que muchas veces los seres humanos se nos olvida de que nosotros estamos en un problema espiritual. Es un problema cósmico, no es un problema regional. Y muchas veces, desgraciadamente, nuestros hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, no importa la denominación que estén practicando, todas las denominaciones tienen sus diferencias. Dios no está buscando una denominación en particular, está buscando un ser humano que verdaderamente cabe profundo en su palabra y que se apegue a esa palabra, no a las denominaciones, no a los concilios, no a las conferencias, no a los líderes, sino a su palabra. Porque nosotros hemos visto cuántas personas se han descarriado, líderes de muchas denominaciones, y un montón de gente los ha seguido y han terminado mal. Nosotros no debemos hacer eso. El líder de nosotros jamás nos va a descarriar y nunca nos vamos a perder si no dejamos de verlo, observarlo, escucharlo y obedecerlo. Él nos va a llevar a puerto seguro. Esta vida es como navegar en el mar. Olas, tormentas, problemas, hundimientos. Pero el que está al mando de este barco no eres tú, ni yo soy yo. Es Cristo Jesús. Déjalo que Él lleve el barco de tu vida a puerto seguro. No lo cuestiones, no lo dudes, no te desmoralices. Porque hasta esta fecha, los seres que nosotros hemos visto plasmados en la Escritura, que entregaron su vida a Cristo, van a terminar bien. Sí, ya murieron, es cierto. Ya ni el polvo de sus huesos queda de algunos. Pero eso no quiere decir que van a estar perdidos por la eternidad. Hablábamos de Sansón en el repaso de la lección. Pero, ¿será que Sansón se va a perder? No, no lo creo. Dios es misericordioso. En el último momento de tu vida, si tú te rindes a Jesús, Él te va a sacar de ese problema. Y aunque fallezcas, te va a recoger del polvo y te va a llevar a vivir con Él por la eternidad sin fin. No lo dudamos, no dudemos eso. Entonces, estos hombres están atacando al siervo de Dios, a la obra de Dios, pero él siguió adelante. Pero ¿saben una cosa? El hombre o la mujer exitosa son aquellos que pueden construir con los ladrillos que son lanzados contra él o contra ella. No importan los ataques, pero nosotros podemos volver los ataques en bendición. No nosotros, sino Dios. Nosotros debemos entender cómo es que actúa Dios con los problemas y las dificultades que vienen sobre nosotros, que no son una casualidad. El enemigo está bien activo todo el tiempo y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos, porque él no descansa, él no duerme, pero nosotros sí descansamos y en algún momento de nuestra existencia bajamos la guardia, bajamos la velocidad. Pensamos, ok, ya tengo bastante tiempo en la iglesia, yo me sé la Biblia de cabo a rabo,
conozco las doctrinas, conozco las enseñanzas, entiendo todas las parábolas de Jesucristo, así que me voy a tomar unas vacacioncitas, voy a reducir la velocidad que llevo hasta ahora. Al cabo, ya tengo acumulado cierto porcentaje. Dios me va a tener a bien y me va a dejar entrar allá. Equivocado. No funciona de esa manera. ¿Qué dijo Jesucristo respecto a eso? Que el que persevera ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Sansón no perseveró hasta el fin. Sin embargo, va a ser salvo. El ladrón en la cruz andaba corriendo para arriba y para abajo. Del Espíritu de Profecía dice que el hombre se detenía en las grandes multitudes cuando Jesús predicaba y sanaba y levantaba muertos. Miraba, razonaba y seguía en su vida desordenada hasta que le llegó ese tiempo difícil, crucificado al lado del Salvador. Y en el último momento, él apela a Jesucristo y el hombre se le prometió que iba a estar con Jesús. No ese día, sino que iba a estar con él en el paraíso. No esperemos, hermanos, mis hermanas y mis amigos, hasta el último momento. El ladrón en la cruz pudo haber reconstruido su vida mucho antes y tener una muerte más apacible que esa. Nosotros sabemos por los historiadores cómo murió Juan, ¿verdad? De viejito, dormido, el discípulo amado. Pero él se entregó a Jesús. Él reconstruyó su vida. El ladrón en la cruz no. Él se esperó hasta el último momento. Entró de panzazo, se puede decir. Pero pudo haberse evitado esa horrenda muerte. Hermanos, nosotros hemos oído hasta la saciedad cómo murió Jesucristo y los otros dos clavados a un lado y al otro de él. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es sufrirlo. No ha de haber sido muy bonito eso. Privado de comida, de bebida y esperando que se murieran. Es una tortura, debe ser una tortura terrible. ¿Esperarás tú y esperaré yo a que estemos postradas en una cama para enderezar nuestras vidas? ¿Para ser salvos? No hay necesidad de eso. Ese es el plan de Satanás, por supuesto. Pero ese no es el plan de Dios. Nuestras vidas están modeladas, desgraciadamente, hasta este punto, de la manera que Satanás quiere que pensemos. Nosotros no debemos de pensar como Satanás quiere que pensemos. Tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos, porque es para nuestro propio bien. Nosotros somos los agraciados con la salvación. Dios va a seguir siendo Dios por la eternidad sin fin. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Él. Por eso es que tenemos que poner a cuenta nuestras vidas con Él, para nuestro beneficio. Entonces, para ser exitoso, si alguien te está atacando, porque estás haciendo la obra de Dios con sus métodos, como Él manda, todos esos ataques los puedes utilizar para reconstruir tu vida. Esas personas no van a determinar dónde tú vas a estar, quienes te ataquen. Va a ser tu comportamiento con la ayuda y la fuerza de Dios que lo va a determinar. Cuando tú empieces a reconstruir tu vida o quieras comenzar a hacerlo, vas a comenzar a encontrar oposición y vas a empezar a batallar. Va a empezar una nueva guerra en tu vida, donde quieren todas las esferas de tu influencia de tu vida. En la escuela, cuando tú quieras comportarte o te estás comportando de una manera diferente, tus compañeros y compañeras van a comenzar a reírse, a burlarse y a criticarte. ¿Pero ellos van a determinar tu salvación? No te preocupes por eso. En tu trabajo, si antes decías malas palabras, si antes hacías cosas no muy buenas, pero ahora ya no las haces, porque quieres que tu espíritu sea reconstruido nuevo, como una nueva criatura, no te preocupes si te burlan de ti y se mofen. Pero ¿saben cuál es lo peor? Cuando eso sucede dentro de tu casa, con tu propia familia, tus padres, pueden ser tus padres, tus hermanos, tus hermanas, tus tíos,
tu cónyuge, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Eso sí duele. Eso sí duele. Pero ¿saben qué? El dolor no es más fuerte que el poderoso Espíritu de Dios en tu vida, que te empuje hacia adelante, porque Él te va a llenar el camino. Y si ellos en determinado momento se rinden a Jesús, y eso va a llegar, hermanos, eso va a llegar. No hay ser humano que se haya opuesto a Dios y le haya ganado y no haya vuelto su vista al cielo después y se haya arrepentido. Eso va a suceder. Solo asegúrate de que tú no te desanimes hasta tal punto que eso te aplaste. Eso no te puede aplastar. Acuérdate, es una guerra espiritual. Y las dos entidades espirituales están luchando por tu existencia y la existencia de tus seres queridos. Si estás utilizando a alguien cercano a ti, no te desanimes. Pon tus ojos en Jesús para que te dé fuerzas y puedas luchar con esa persona o con esas personas. No para que discutas, sino para que te dejes moldear de acuerdo al carácter de Jesús. Y la humildad y la mansedumbre pueden más que gritos o maltratos. Vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles hasta que venga el Señor. Pero Él está al mando. No permitas que las voces más ruidosas en tu vida sean de las de aquellos que te están atacando. Permite que la voz más ruidosa en tu vida sea la voz de Dios hablándote. Hijo, hija, yo estoy contigo. Tu vida está en la palma de mi mano y nadie la va a arrebatar. Sigue adelante. Él llevó a Moisés al cielo. Él llevó a Elías al cielo. Él llevó a Enoc al cielo. ¿Será que me va a llevar también a mí? Por supuesto que sí. Él tiene el poder que ningún otro ser en el universo tiene. Ni aún el enemigo. Y por más que esté molestando y atacándote en tu vida, si tú sigues aferrado de Jesús, Él también te va a llevar al cielo con Él. Y Él va a perder. Él ya perdió, Satanás ya perdió. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Es como un pollo descabezado y está dando aletazos y salpicando sangre para acá y para allá. Pero ya está frito, ya perdió. El enojo de Él es que una vez Él estuvo en la presencia de Dios, quién sabe por cuántos siglos, y ya no puede entrar ahí. Y resulta que tú y yo vamos a ocupar ese lugar y eso a Él lo pone pero re mal. Pero lo ponga mal o no ponga bien o como lo ponga, tú y yo vamos a entrar al cielo. Le guste o no le guste, porque el amor de Dios puede más. Así que mis hermanos y hermanas, sigamos adelante. Cuando tú estés siendo atacado o atacada, llévalo a Dios en oración. ¿No fue eso lo que hizo Nehemías? Leámoslo. En el 4:5, Nehemías 4:5. Miren lo que Nehemías le dice a Dios de sus atacantes. ¿Cómo está siendo atacado? Él le dice a Dios en Nehemías 4:5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Tú estás queriendo reedificar tu vida, ¿verdad? Si no fuera así, tú no estuvieras aquí hoy. ¿Dónde podrías estar? En muchísimos lugares. Pero tú has escogido el mejor lugar para escuchar la poderosa palabra de Jesús. No a mí, porque yo necesito de Él también. Yo no soy mejor que nadie aquí ni allá afuera. Yo necesito de ese Salvador. Necesito que me ayude a reconstruir mi vida. Necesitamos seguir reconstruyendo, como Nehemías quería reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué simboliza Jerusalén? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y resulta que tú y yo somos parte de la iglesia de Dios. Entonces, nosotros nos hemos abocado a querer reconstruir nuestras vidas para ser idóneos para el cielo, ¿no? Por eso estamos aquí. Yo quiero ir al cielo. Yo sé que ustedes también. La humanidad entera quiere ir al cielo, pero tenemos que seguir ciertas directrices, ciertas reglas que Dios ya ha establecido.
Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecer, adorarlo y seguir todas sus reglas. Y estaremos allá. Es sencillo. ¿Es esto difícil? No lo es. Es difícil cuando tú o yo nos rebelamos en contra de Dios y queremos hacerlo a nuestra manera en vez de la manera de Él. Entonces, Nehemías se lo lleva a Dios en oración cuando es atacado. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Recuerdan cuando Ezequías lo amenazó el general? Era sirio y lo amenazó. Agarró esas cartas y se las llevó delante de Dios al templo y oró a Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando en el desierto lo querían hasta apedrear? Su propio pueblo. ¿No llamó a Dios? Fue delante de Dios y se lo presentó. Y los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué hicieron cuando le decapitaron a su líder? Fueron y se lo dijeron a Jesús. Entonces, ¿qué tú harás con lo que estás encarando, con lo que tú estás enfrentando ahora mismo? ¿Qué tú vas a hacer? Llévalo a Dios en oración. Preséntaselo. ¿Tú crees que no te va a responder? Sí te va a responder. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce tus intenciones. Que tú quieres reconstruir tu vida. Y Él te va a ayudar. El Señor Jesús no está en el negocio de perder las almas, sino de salvarlas. Estos problemas, cuando vengan a tu vida, llama a Dios. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. A Él le interesan tus problemas, le interesan mis problemas, porque resulta que nos ama como a la niña de sus ojos y nos creó hace siglos. Pero es ahí donde está lo grandioso de Jesús. A pesar de que siglos y siglos han transcurrido y yo no sé cuánto tiempo más tenemos como humanidad, Él nos sigue amando con el mismo amor intenso desde el principio que nos creó como hasta ahora. Muchas veces ese amor entre nosotros los seres humanos se nos apaga. Yo ya no lo quiero, o ya no lo quiero, o ya no los quiero, por esto y por esto. Pero a pesar de lo malo que yo he sido, de lo pecador que sigo siendo, Dios me sigue amando, y me sigue buscando, y me sigue bendiciendo, y me sigue dando fuerzas, y me sigue empujando. Es un amor que la raza humana no hemos entendido. No sabemos cómo es el amor de Dios en realidad. Muchas veces decimos, oh sí, yo sé, y recitamos hasta dormidos Juan 3:16. Oh sí, de tal manera amó Dios al mundo para que... Como una cotorra. ¿Pero realmente lo hemos entendido? Si lo entendiéramos, nuestras vidas estarían ahora mismo transformadas. Y ya no estaríamos pecando ni con la vista, ni con la mente, ni con la mano, ni de ninguna manera. Pero no lo hemos entendido. Porque ya pasó mucho tiempo y oh sí, murió en la cruz y un día va a venir. Pero no se trata de eso. Se trata de que haga una reconstrucción de tu vida y de mi vida. Así como estos muros de esta ciudad estaban en ruinas, así ha estado nuestra vida. Las piedras quemadas al fuego, así ha estado en mi vida. ¿Por qué es que dice la palabra? Como un tizón arrebatado del incendio. Si tú no remueves un tizón en una llama, ¿qué va a pasar con ese tizón? Se va a consumir, ¿verdad? Se va a volver ceniza. Pero es ahí donde tú y yo estábamos. Estábamos por consumirnos por el fuego del pecado. Pero vino Dios en la persona de Jesús y nos agarró y nos sacó de ahí. Y nos apagó. Y ahora quiere reconstruirnos para llevarnos a casa. Este no es nuestro hogar. Aunque hayamos nacido en este planeta, no es nuestro hogar. Nosotros vamos al cielo porque allá pertenecemos. Porque en los designios de Dios, quién sabe hace cuántos siglos se le ocurrió a Él crearnos. Pues vamos de regreso al hogar. Pero antes de ir al hogar, vamos a reconstruir esta vida. No podemos entrar así como estamos, porque vamos a causar problemas mayores. Nuestra vida tiene que ser reconstruida. Y hay algunas partes donde Él te puede ayudar y me puede ayudar, pero hay otras partes donde Él no puede.
Ese carácter tuyo y este carácter mío, solo nosotros podemos reconstruirlo. Por supuesto que Él está presto para darnos las herramientas necesarias, pero Él no puede intervenir. Porque entonces iría en contra de ese libre albedrío que puso en ti y en mí, en la raza humana. No puede violentar nuestras conciencias. Nos duele hasta el tuétano, muy en lo profundo de nuestro ser, cuando un ser querido se ha apartado de los caminos de Dios y nosotros no hallamos qué hacer. Y le decimos, y le compartimos, y oramos, y ayunamos, y vemos que no reaccionan. Pero ¿saben qué? En el profundo de su ser, ellos saben, pero se rebelan. Pero en el profundo de su ser ellos saben, pero no quieren aceptarlo. No hay ser en este planeta, hermanos, que no pueda procesar eso. Simple y sencillamente no quieren. Algunos por vergüenza, otros porque han practicado ya por mucho tiempo esa rebeldía que se han endurecido. Pero ellos piensan, ellos razonan, ellos saben que nos están haciendo sufrir. Pero el Espíritu de Dios sigue trabajando. Tú no te desanimes. Tú presenta esos ataques de Satanás usando a tu ser querido, como hizo Nehemías, como hizo Pedro, como hicieron todos estos siervos de Dios en la antigüedad. Y al final, ¿quién prevaleció? ¿Satanás o Dios? Yo solo he visto en la Escritura que el que más ha ganado es Dios. Que una que otra batallita, que uno que un otro que se rebeló de una manera tan terrible en contra de Dios como Judas. Judas pudo haberse salvado a pesar de lo que hizo, hermanos. Judas Iscariote, porque hay más de un Judas en la Escritura. Pero no le dio la gana. ¿Pero Dios no podía cambiarlo? Por supuesto que podía cambiarlo. Pero no va a violentar las conciencias, Dios. Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Si tú te quieres ir de Él, te lo va a permitir. E incluso no se va a enojar, pero sí le va a doler. Como le dolía cuando Israel se rebelaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, constantemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos cosas que tú siempre puedes pasarle a Jesús. El ataque y la alabanza. Una te va a desinflar y la otra te va a inflar. Las dos no te pueden ayudar espiritualmente. Así que tenemos que definirnos. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Protagonistas o espectadores? ¿Somos trabajadores en la obra de Dios o somos flojos? ¿Qué somos? ¿Somos siervos o somos holgazanes? Debemos estar activos, porque tenemos que estar construyendo algo que es lo único que nos vamos a llevar al cielo. ¿Qué es eso? El carácter. Ese carácter me atañe a mí y te atañe a ti. Dios no va a meter un dedo de su ser supremo en la construcción de tu carácter. Él te ayuda. Él te da ciertas pautas, pero no puede intervenir. Tiene que ser una cosa espontánea de ti y de mí. Porque imagínense que Él interviene y me reconstruye mi carácter y me mete al cielo. Entonces, ¿qué hice yo? ¿No hice nada? Nosotros pecamos abiertamente en contra de Dios. En la persona de Eva y Adán. Pues abiertamente nosotros tenemos que revertir eso. Con la ayuda de Él, por supuesto. Para que estemos conscientes qué es lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, vamos a pasar la eternidad con Él. Y no podemos estar... yo creo que mejor me hubiera quedado allá. Me gustaba más practicar aquello. No se trata de eso. El amor de Dios tiene que imbuirte e imbuirme. Tiene que meterse en lo profundo de nuestro ser para que, como dijo Jesucristo, el Espíritu de Dios, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero tienes que dejarlo entrar en ti. Que trabaje en tu ser. Solo tú asegúrate de hacer tu parte. Sé fiel a Dios, no te desanimes, no te descorazones, que no te desinflen, sean cercanos, sean lejanos, quien sea. Tienes que poner tus ojos allá bien arriba. Yo no lo veo, pero yo sé que está allá arriba. ¿Y dónde está? Sentado en su trono, dirigiendo el camino de tu vida, el barco de tu vida.
y está trabajando fuertemente para que el barco de tu vida llegue a puerto seguro, allá con Él, donde nadie jamás va a causar más problemas. Los muros de tu vida tienen que ser reconstruidos y los muros de mi vida también. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué tú eres? ¿Un constructor o un destructor? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? ¿Somos constructores de fe o destructores de fe? ¿Saben que el miércoles que pasó, hace 3 días, el secretario del Tesoro de esta nación, Steven Mnuchin, presentó su reporte financiero de las finanzas de esta nación del año 2017? Y empezó diciendo que estaba satisfecho con el reporte financiero de cómo la nación lo ha estado haciendo económicamente, su desarrollo, cómo se ha venido desarrollando. Y empezó diciendo que fue un buen año. Pongan atención a estas palabras, a esta frase, fue un buen año. Porque el país experimentó un sorprendente crecimiento económico, la confianza del consumidor y de los negocios fue el más alto en 20 años. Ok, ¿qué más? Dijo que la inflación es baja y estable y está bajo control. Pero tuvimos una pequeña pérdida de 1.2 trillones de dólares. Y fue un buen año. Increíble. Si eso fue un buen año, ¿ustedes se imaginan qué hubiera sucedido en esta nación si hubiera sido un mal año? Si un desastre natural de esos que suelen suceder, como lo que pasó en Indonesia o en Japón, con un tsunami de esa categoría. ¿Cómo hubiera sido entonces el desarrollo económico de esta nación? Si una guerra hubiera estallado con Norcorea o con cualquier otro país, China o Rusia, ¿cómo hubieran sido las finanzas de esta nación entonces? Si fue un buen año, según el secretario del Tesoro. O otra recesión nos atacara, como la del 2008. O una crisis bancaria. ¿Cómo hubiera sido entonces? Claramente ha sido una colosal incompetencia de cómo estas personas han llevado las finanzas de esta nación. Prácticamente estamos quebrados. ¿Saben cuánto dinero recogió el gobierno de Estados Unidos el año pasado en concepto de impuestos? 3.2 trillones de dólares. Y perdieron 1.2 trillones. Y la deuda ya casi llega a 21 trillones de dólares. Y fue un buen año según él. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? El problema es que están gastando más de lo que están recibiendo. Tienen unos números rojos de décadas y décadas y décadas. Y fue un buen año, según él. Llevemos esto al plano espiritual. El 2017 que ya pasó y lo que va de este año, 2018. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue tu año? ¿Fue un buen año, espiritualmente hablando? No voy a hablar de finanzas en cuanto a tu vida. Hablemos mejor de nuestras finanzas espirituales. ¿Cómo fue este año pasado? ¿Cuántos logros espirituales tuviste? ¿Creciste espiritualmente? ¿Ayunaste más? ¿Oraste más? ¿Estudiaste más? ¿Cuántas personas ganamos para Cristo por nuestro comportamiento cristiano espiritual? ¿Fue un buen año o fue un mal año? Y si hubiera sido un mal año, si hubiera venido una enfermedad sobre nosotros, si hubiéramos tenido un terrible accidente, o financieramente hablando, hubiéramos quebrado, ¿de cuánto hubiera sido la pérdida entonces, espiritualmente hablando, en nuestras vidas? No gastemos más como estos economistas. No gastemos más de lo que recibamos, hermanos. No gastemos más en el pecado. No seamos más negligentes. Estudiemos más la palabra. Oremos más. Ayunemos más.
Acerquémonos más a Dios y a Jesús. Porque nuestras finanzas van a estar repletas, espiritualmente hablando, Espiritualmente hablando, vamos a tener los cofres llenos. Y no importa lo que venga sobre tu vida y sobre mi vida, vamos a tener una riqueza espiritual que vamos a poder soportar lo que sea. Tanto de los de cerca como de los de lejos. Porque Él está en ese negocio. Dios nunca pierde un negocio. Nunca se declara en bancarrota. Y resulta que tú y yo somos su posesión y Él no se ha rendido por luchar por tu vida y por mi vida. Y Él te va a dar los logros académicos que tú necesitas y los logros que tú necesitas en tu matrimonio. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas en tu trabajo, si tienes problemas de estatus, uno podrá decir, oh no, pero ahí sí Dios no puede intervenir. Para Dios no hay imposible, mis hermanos. No existe esa palabra en su vocabulario. En la de nosotros tal vez, pero en la de Él no. Y resulta que Él es el regente de mi vida y de tu vida. ¿Es difícil la lucha? Claro que lo es. Por supuesto, desgraciadamente, esa es la realidad. Pero Dios dice que se lo debemos a Él. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando Dios pone a su propia gente, su propio pueblo, en el horno, Él tiene listo sus ojos en el reloj. Y está viendo el reloj. Le hace así. Ok. Y está viendo el reloj. Y tiene su mano lista en el termostato para regular la temperatura. No es que Él quiere que tú estés pasando por ese problema. Es la otra entidad espiritual que te mete en los problemas. Pero esos problemas que Satanás trae sobre tu vida y sobre mi vida, Dios las vuelca en bendición. Porque toda nuestra mundanalidad tiene que ser consumida. El oro así es que se refina. Para quitar toda la escoria, tiene que ser sometido al fuego. Y el fuego de los problemas van a hacer que se nos quiten las escorias que todavía hay en nuestras vidas, para que podamos brillar para Jesús y cuando Él venga, nos reconozca como de Él. Que brillemos como Él, para que nos pueda tomar y llevar al cielo. Así que Él mantiene sus ojos en el reloj y su mano en el termostato. Y Él sabe cuánto tiempo será necesario y cuán caliente también permitirá en tu vida y en mi vida. Si nos rebelamos, Él va a tener que resetear otra vez el reloj. No permitamos eso, hermanos. No dejemos que eso suceda. Pero si nos sometemos a Él, no dejará que suframos ni un minuto más. ¿Acaso no dice Él en su palabra eso? Vayamos a la Escritura. Primera de Corintios 10:13. Ahí nos lo está diciendo. Él no va a dejar que tú pases ni un momento más en ese asunto que tú estás pasando. Pero si Él lo está permitiendo, es porque Él sabe que tú puedes salir victorioso o victoriosa de ese problema. Primera de Corintios 10:13 dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportáis. Gloria a Dios por eso. Así que Él está pendiente de tu prueba, de tu problema y de tu dificultad. Y Él está ahí, miren, pendiente. Ok, ya casi. Pero saben que algunas veces nosotros, no, ya no quiero seguir contigo, ya no quiero seguir el negocio, ya no quiero seguir estudiando, ya no quiero seguir trabajando, ya no quiero seguir nada. Pero hermanos, entendamos, es un problema espiritual. Son dos entidades, es Dios y es Satanás, es el bien y es el mal. Y resulta que tú y yo estamos en medio de esa lucha, pero Dios no tiene la culpa. Si vamos a hablar de culpables, nosotros somos los culpables. Y Satanás, que el Señor lo reprende y la sangre de Cristo nos cubra. No dejes que las circunstancias te desanimen. ¿Sabían ustedes que los icebergs, esos grandes témpanos de hielo que se mueven en los polos, la masa más grande, y son enormes, hermano,
Saben que los icebergs más grandes que han grabado, el 90% de su masa está bajo el agua, no lo que sobresale. Y fíjense que lo que sobresale es enorme. El más grande que se tiene registro es un iceberg que pesaba 10 millones de toneladas. Y el 90% de su masa estaba bajo sumergido. ¿Qué mueve esos enormes témpanos de hielo? ¿Qué los mueve? ¿Los vientos? ¿Como a los barcos? Es algo que no se ve. Son las corrientes marinas. Nadie los ve, pero los mueven. Tiene que ser una fuerza tan grande, esas corrientes marinas, para que muevan a 10 millones de toneladas de peso. Pero lo mueven. Así que los icebergs no se dejan mover por las circunstancias, en este caso los vientos. Y en tu vida, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Las circunstancias de tu vida? ¿Los problemas que tú estás pasando? No dejes que esto te pase, mi hermano, mi hermana. Esas son solo circunstancias, por muy dolorosas que sean. Deja que tu vida sea movida por eso que no se ve. Como las corrientes marinas a los icebergs, deja que la corriente invisible y poderosa del Espíritu de Dios mueva tu vida y te haga triunfar sobre ese problema. Llévaselo en oración a Dios, como hizo Nehemías, como hizo Moisés, como hicieron esos grandes hombres y mujeres de la antigüedad que echaron su suerte con Jesús y fallecieron, pero ganaron. Nosotros todavía estamos vivos. Si Jesucristo no viene pronto, es muy posible, 100% de chances de que vayamos a dormir antes de, si Él no viene todavía. Pero eso no quiere decir que vamos a perder. El que va a perder es otro. Tal vez Él no va a morir y yo sí voy a morir. Pero resulta que Él ya está frito y yo ya gané. Y eso es lo que le enoja. Que se enoje. Pero ya perdiste y nosotros ya ganamos. Cristo nos dio la victoria y Cristo va a seguir empujando por tu vida y por mi vida. No te desanimes. Sigue adelante. Porque un poquito más y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Que el Señor nos bendiga, hermanos.